Bueno, pues muchas gracias a las compañeras y los compañeros por sus ponencias y bueno, esperamos que hayan sido de vuestro interés. Ha habido un poco de todo. Y ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Tenemos 20 minutos todavía, así que si alguien se anima, le apetece preguntar, comentar, discutir, aquí tenemos a la gente preparada. Sí. Simplemente, ¿de qué manera llegasteis al tema que finalmente fue vuestro trabajo de campo, de que habéis hablado un poco así en general, porque son diferentes temas a pesar de que al fin y al cabo esté relacionado con la religión? Bueno, respecto a lo que viene siendo mi trabajo de campo, o sea, hoy me centro en el tema de alimentación, pero vamos, estoy contemplando un mogollón de diferentes campos distintos. En el sentido de unos problemas que yo he visto es que a la hora de hacer trabajo de campo, si tú te centras básicamente, en este caso en la alimentación, ¿no? Pasas por alto mogollón a lo mejor de elementos, relaciones, de mejor circunstancias que están íntimamente todos relacionados, ¿no? Como mejor, yo que sé, el tema de alimentación, en este caso lo he podido relacionar, por ejemplo, con el acercamiento a las personas al centro, ¿no? Con relaciones también de por dentro del centro, relaciones también entre creyentes, no creyentes, lo que he comentado anteriormente, relaciones de poder y también con distintos aspectos relacionados también con la filosofía de vida, ¿no? Hay aspectos de la alimentación que no he relacionado, ¿no? Pero como a través de ese constructo, ¿no? Este constructo de alimentación, la gente crea su propia identidad, también propiamente dicha, también fuera del templo, también al fin y al cabo, ¿no? En ese caso, yo también llegué al centro a través de la alimentación, ¿no? Porque igual en el caso de Juanfran, la tienda simbolizaba mejor una forma de que la gente se acercara, ¿no? En este caso, pues es el comedor, ¿no? Es un sitio donde la gente normalmente se acerca a comer, ¿no? Por lo que mejor la gente gusta comida, es un sitio barato, etc, etc. Pero a través de ahí como todo se amplía, al fin y al cabo, ¿no? No solo centrarse en la alimentación, sino que bueno, es un tema bastante amplio, ¿no? Que de alguna forma, que no sabría cómo explicarlo, como todo está interrelacionado, al fin y al cabo. Encuentras relaciones y conexiones en infinidad de sitios. Bueno, yo accedí al campo, bueno, supongo que desde el principio accedes a la religión porque algo te llama la atención cuando quieres hacer trabajo de campo. Tienes que elegir por qué vertiente decidirte cuando te dan tu ficha de elección de trabajo de campo, hacia dónde vas. Bueno, pues cuando decides que vas a formar la religión ya vas buscando otros campos. En mi caso, la etnografía virtual fue el modo de acceder. Elegí un campo, dije Wicca, pero ¿cómo accedes a Wicca cuando no hay un entorno físico donde no es como ellos que tienen un centro al que puedes ir? Aquí tienes que buscarte la vida, buscarlos a ellos, y esa búsqueda, por suerte ahora con esto de la globalización y los flujos y demás, pues lo haces a través de internet, pero claro, esta parte es solo el principio. Una vez que ya estableces esas relaciones, la parte de la etnografía virtual pasa a un segundo plano. De hecho, pasa casi que al primero y último a la vez. Y entonces ya empiezas un poco a ver cómo se mueven ellos, empiezas a hablar con ellos, empiezas a organizar encuentros y empiezas a ver un poco cómo se constituye su religión en sí y cómo se disgrega y en qué consisten sus rituales. En este caso, para mí ha sido un punto de partida que te lleva a todas las opciones. Bueno, en mi caso, pues, lo único que te puedo decir es que en realidad, bueno, pues de cara a elegir el grupo o el campo, si consideras el campo el budismo tibetano en Madrid, por ejemplo, pues yo estoy un poco de acuerdo con los dos. O sea, yo creo que en realidad te acercas un poco a lo que te llama la atención, lo que te gusta, porque al fin y al cabo el trabajo de campo implica subjetividad, entonces pues, tiene que salir de ti, tienes que buscar lo que te interese, lo que te llame la atención y donde creas que vas a hacer algo que te llene, más allá de que estés a gusto o no. Ahora, también hay que buscar un equilibrio porque incómodo no se trabaja bien, eso para empezar, yo creo, ¿no? Y luego, pues no sé, también estoy muy de acuerdo con Néstor en el tema del objeto de investigación.
hay que centrar la investigación, ¿no? Porque también corres el riesgo de llegar allí, estoy pendiente de todo y al final no enfocas y te puedes quedar corto, ¿no? En muchos de tus análisis y tal, pero también es cierto que también yo creo que hay que dejar que te vayas encontrando con objetos de investigación que a lo mejor no pretendías encontrar allí, pero que no llevar una visión muy cerrada, ¿sabes? Porque decir, pues yo qué sé, yo venía aquí a investigar una cuestión muy concreta y de repente me he encontrado con otras que no esperaba, ¿no? Yo en mi caso vengo de la sociología y además la sociología es muy de variables y muy de vamos a intentar controlar, aunque luego evidentemente la investigación cualitativa plantea todo este tipo de cosas, ¿no? Pero llega un momento que dices, si voy al campo con una variable y con su efecto en otra o en otras dos, al final me estoy perdiendo muchas más cosas, ¿no? Y nada, pues eso. Bueno, a mí sinceramente me daba igual que grupo religioso investigara, pero me daba igual. O sea, quería observar un grupo religioso y, o sea, preferiría que no hubiese, o sea, no quería un grupo católico porque ya lo conocía, pero me apetecía cualquier religión, me daba igual. Pero luego con el tiempo me he dado cuenta que, por ejemplo, en el trabajo fin de máster estuve pensando en cambiar de observar, en vez de los neopentecostales, cambiar a algo diferente, ¿no? A tema budismo o algo más, pero mi forma de ser no me deja. O sea, soy muy activa y entonces tendría problemas con ese tipo de informantes porque me conozco, porque me costaría mucho que ellos comprendiesen pues, que hablo rápido, que gesticulo, ¿no? Entonces también es ir buscándote un poco a ti, ¿no? Es decir, a ver, no sé, tampoco me voy a... O sea, me costó lo de dar gritos y las cosas, ¿no? Pero el hecho de decir, bueno, tengo que centrarme en un grupo que está en silencio. Si yo no me callo ni dormida, pues complicado. Y o sea, fui a hacer observaciones, fui 2, pero bueno, mi compañera lo sabe, que acababa mal porque me resultaba muy complicado para mí. Entonces también es un poco que tu forma de ser vaya un poco acorde con los informantes que vayas a tener para que el diálogo con ellos sea fluido y no choques mucho. Porque aunque intentes ser más tranquila o más movido, lo que sea, siempre es un cambio en tu esto, ¿no? Entonces, pues buscar grupos en los que no desentones demasiado, ¿no? Te resulte fácil moverte un poco. ¿Cómo se llega a los temas de investigación a los que se llega? Un camino que mezcla elecciones y casualidades. Eso. Sí. Hola, yo quería, en el caso de lo que contaba Alex, es que se Alex. Era cómo al final, y también es válida la pregunta para todos, me parece bien, cómo resuelven lo de decirle a los informantes o colaboradores, como quieras llamar, que estás haciendo un trabajo de investigación sobre ellos. Porque si se lo dices, también se cortan bastante a la hora de, uy, me está investigando, lo digo porque cuando voy a las mezquitas tengo bastante, también presento los mismos problemas. Yo le digo a esta señora que las veces que estoy trabajando sobre él, o a veces o me quedo callada, entonces no sé, es como, pero me interesaría saber cómo lo resolvieron finalmente, ¿no? Y en el caso de la etnografía virtual, me parece súper interesante, pero ayer escuchando a la sacerdotisa decía que, bueno, que hacían rituales donde se reunían todos una vez a celebrar. Y en tu caso, ¿cómo lo haces? Porque si estás virtual no puedes. A ver, yo en mi caso lo maquillé un poco, yo. O sea, pero porque mi presentación al pastor tampoco fue... A ver, yo les dije que quería observarles y tal, y que hacía antropología, pero como ellos se llaman Familia Unida, ¿no? Les dije que me interesaba mucho observar qué tipo de... cómo concebían la familia, qué tipo de... ¿sabes?, de estructura buscaban y todas estas cosas, ¿no? Y que estaba interesada en ver cómo trabajaban sobre la estructura familiar. Entonces, lo decía así, ¿no? Entonces les decía, bueno, tal, es que yo, claro, vengo de un pueblo pequeño y es un poco al final también un poco las habilidades sociales, ¿no? Depende de quién te lo pregunte, decirlo de una manera o de otra. Yo creo que es importante, cuando estoy leyendo sobre metodología, hay autores que sí que hacen
investigación encubierta. Yo me sentiría muy nerviosa, estaría muy nerviosa, pero creo que al final es un poco, no tenemos que decirles absolutamente todo, ¿no? Pero sí que ellos sepan que ellos están siendo observados, porque al final es su espacio y tú estás entrando en su espacio. Y creo que es primordial que ellos sepan que, a ver, siempre si lo vas diciendo, yo algo que decía siempre era, no soy periodista, ¿vale? No voy a escribir de aquí nada que vosotros no, ¿sabes? O sea, no voy a sacar un boom, la iglesia no sé qué, no, ¿sabes? Entonces, eso les tranquilizaba, porque ellos encima habían tenido experiencias muy negativas. Entonces, era siempre un poco, depende de qué persona te pregunta, al final es un poco gestionarlo, ¿no? Supongo. Perdona, es que no hice la aclaración que la pregunta tenía que ver con la ética y justamente con las no investigaciones encubiertas, porque al final estás utilizando a la persona como objeto. Claro. Era por ahí, Claro. ¿cómo resolver eso? Sí, que por un lado el colaborador no se sienta, se corte de alguna manera y deje de ser quien es, y luego por otro lado ser lo suficientemente ético o responsable. Claro, yo siempre digo o que soy antropóloga o que estoy haciendo un trabajo para la universidad o algo así que igual no suena, o sea, el decir estoy haciendo un trabajo para la universidad igual no suena tan fuerte muchas veces como decir soy antropóloga, qué redundante eres, ¿no? ¿Qué eres? ¿Qué es eso? ¿No? Sí, ¿qué es eso? Pues claro, entonces, pues no sé, es un poco como aclimatarlo un poco a quién te está hablando, quién te lo está preguntando. ¿No? Porque no vas a no te vas a presentar igual al pastor de la iglesia que le tienes que explicar todo tal que a un fiel, ¿no? Que igual simplemente con decirle no, estés tranquilas y tal. Si esto encima, el decirles, en mi caso cuando yo iba, les decía no, si es que esto lo va a leer mi profesora y yo, ya está, si es que no lo va a leer más gente, ¿no? Entonces, un poco tranquilizarles en ese sentido. Sí, sí. No, quería agregar una cosa que, bueno, el lenguaje, es muy importante la sutileza del lenguaje, sobre todo en el rapport, y aunque sea una distinción que parece nimia, por ejemplo, decirle a alguien, me interesa estudiar esta acción, me interesa estudiar lo que está pasando aquí, me interesa estudiar lo que está ocurriendo, tiene una mucho mejor entrada en un rapport que decir, me interesa decir lo que tú haces, porque estás interpelando a la persona directamente. Creo que en términos de rapport me ha resultado mucho más eso, hacer una cosa un poco, manifestar la intención directamente y sinceramente, pero referida a una acción, a algo que ocurre, y no interpelar a la persona para que se sienta quemada, o soy yo el que se observa. O sea, puede ser algo que parezca nimio, pero en primer término, para llegar a una investigación me parece bastante crucial. A ver, porque había otra pregunta para Carol, ¿no? Y aparte creo que tenemos dos preguntas más. Yo lo intento decir lo más breve posible. En mi caso, el acercarme, creo que lo básico es la honestidad y la humildad. Es decir, bueno, te vas a acercar al mundo de otra persona, es como ponte en tu lugar, viene otro a decirte que va a ver qué haces en tu día a día. Entonces, yo es cierto que también jugaba con la baza de que me tenía que presentar obligatoriamente y dejarlo escrito. Quien quisiera lo leía y quien no. Entonces mi honestidad fue clara. Yo escribí un mensaje en el foro explicándoles que me interesaba mucho el paganismo, la Wicca, en concreto otras vertientes, que mi intención era aprender y que lo iba a hacer desde un punto de la antropología porque tenía que hacer un trabajo de campo. Que si estaban dispuestos a ayudarme, yo encantada de aprender todo lo que me pudiesen ofrecer y que se lo agradecía. Ese fue mi mensaje de presentación, el que yo solté. Juegas con esa baza de que tampoco todo el mundo pasa por las presentaciones de cada persona que se registra. Entonces solo les llega a unos pocos. Bueno, estás investigando, tú ya lo has dicho, a algunos les llega, a algunos no, algunos saben que son investigadores, otros no. Con las personas que luego relacionas, como un poco por enlazar con lo que preguntabas para luego los rituales, luego vas hablando con unas personas más, con unas menos, vas diciendo a los que sí que te responden a las presentaciones, pues a esos enganchas y vas diciendo, bueno, ¿tú que estás dispuesto a ayudarme? Pues vamos a ver por dónde tiramos para empezar a conocernos y a juntarnos. Los rituales a los que decías que se suelen hacer más vienen por ahí. O sea, ellos lo hacen, pero que son abiertos es una abertura selectiva, ¿sabes? Si no los conoces primero por ahí y no vas haciendo huecos,
no vas a llegar nunca. Primero ese acercamiento por internet, luego ese acercamiento físico de quedar un día para tomar un café porque, bueno, pues te añades, porque en internet ves que hay una quedada oficial en Madrid, vale, pues tú vas, no te lo planteas si sí o si no, vas y conoces a la gente. Y si te preguntan, te presentas, oye, que vengo a investigar esto, no a investigaros a vosotros, sino que quiero aprender qué pasa con esta religión. Y ahí, bueno, pues también tienes que jugar un poco con las habilidades y las capacidades comunicativas que tengas para que luego lleguen a poder invitarte a los rituales que hacen los domingos, porque igual que ayer decía Gaia que un domingo al mes hace rituales abiertos, bueno, como os decía, es una apertura selectiva. Son abiertos, pero no todo el mundo va a quien decide en ellos que vayan a ese ritual, porque luego tienen los suyos privados y solo van los del grupo al que pertenecen y trabajan. Y así un poco te vas moviendo con lo que sea. Es que creo que había una pregunta por el fondo, ¿puede ser? Sí. Sí, quería preguntarle a Esteban Aguayo, ¿cuál es el argumento principal de la presentación? Porque me he perdido un poco, me han resultado muy interesantes los rituales que nos has presentado y recuerdo en el título la palabra fragmentación, pero no estoy segura si nos estabas hablando de fragmentación de las comunidades en rituales de tipo más individual o si los distintos rituales que nos has presentado los consideras fragmentos de algo superior. Quería preguntarte qué es lo que se fragmenta y cómo se relaciona con lo que nos has presentado, porque no me ha quedado claro. Bueno, de alguna manera la palabra fragmentación no alcancé a quitarla del título, pero de todas formas el concepto de fragmentación aquí está un poco entre la tríada de sujeto, comunidad y ritual, y la fragmentación implica los cortes, las discontinuidades entre estos tres elementos y cómo se puede construir una vinculación entre sujeto y ritual, deconstruyendo o fragmentando su relación con la comunidad o multirelacionándose, y de ahí un aspecto también fragmentario, multirelacionándose con distintas hipotéticas comunidades imaginadas. Eso. Mónica tenía una pregunta, creo. Bueno, no era una pregunta tanto como una cosa que quería plantear al hilo de las discusiones sobre ética en la investigación de campo. Y también un poco porque al escuchar a los ponentes he tutorizado, mejor dicho, algunos de estos trabajos de investigación, y entonces sí que yo tengo en este momento un recuerdo algo diferente de lo que tenéis vosotros porque lo habéis vivido en primera persona. Entonces justamente al escucharos hoy me parece especialmente interesante que vosotros tenéis un recuerdo y yo tengo otro. Te han ocultado información. No, creo que es, bueno, no tanto eso, pero yo creo que sí que para ellos es para mí es una experiencia en este sentido sí fragmentada, porque es como, bueno, de vez en cuando aparecen por allí, te cuentan en qué momento están y entonces yo tengo otro recuerdo. Sin embargo, para ellos es una experiencia integrada y creo que esa es la principal diferencia. Pero estaba escuchando a Lais, que es de todos creo la que hace más tiempo que conozco y del trabajo que más conozco también, que recuerdo cuando empezó a plantear el tema de ir a Familia Unida a investigar. Yo sí recuerdo que el tema de poner la investigación, de hablarle, de investigar sobre la familia, los conceptos de familia y todas estas cuestiones, claro, yo sí lo recuerdo no como una operación de maquillaje, sino como que había que rellenar un proyecto y que algo tenías que poner, porque a ella le interesaba, no sé, corrígeme si me equivoco, pero a ti te interesaba el grupo, entonces era, bien, no te interesaba especialmente el tema de familia a lo mejor, pero ciertamente sí que nos veíamos en la situación de decir, bueno, es que yo tengo que rellenar un proyecto, es que yo tengo que hacer una ficha, tengo que poner unos objetivos, tengo que poner un título y tengo que dotar de información burocratizada un aparato de investigación, que en este caso es la universidad, ¿no? Entonces, es esta propia institucionalización de la investigación científica la que te impone determinadas coordenadas de trabajo. No solamente el trabajo de campo y el tener que dar una respuesta, sino también el decir, tengo que dar una respuesta a la persona que me va a tutorizar, a la persona que me va a admitir esta tesis doctoral, tengo que dar una respuesta también en esas instancias. Incluso cuando a mí como investigadora me interesan miles de cosas
o qué sé yo, ¿no? O me interesan las emociones rituales, por ejemplo. Pero claro, si pones las emociones rituales, pues tienes un problema administrativo, porque esto no está muy allá en la investigación científica en España. Entonces, bueno, pues que también se ven o sea, que me parece que también en la reflexión general sobre la ética de estar en el campo, también hay que incluir como parte de las condiciones de la investigación las imposiciones, creo que nos vienen, en este caso yo era la representante de esa imposición que te decía rellena la ficha al aire. Entonces, bueno, pero que esto también es un poco ejercicio. Una observación última, que con el tiempo lo que era una investigación dirigida hacia conceptos de familia, que también estaba relacionado con que efectivamente la Familia Unida sí que tiene grupos específicos donde hablan sobre valores de la familia y cosas así, finalmente derivó en otra cosa, pues porque había cosas más interesantes o que se consideraron más interesantes, ¿no? Pero que yo, fíjate, no lo recuerdo tanto como una operación de maquillaje, sino como simplemente un proyecto que evoluciona, que empieza por un sitio y termina en otro, que es una cosa que por otra parte en antropología es relativamente común. Recordáis que James Spratley siempre hacía la broma esta de bueno, los antropólogos son los que llegan para pedir dinero por el proyecto A y llegan con los resultados del proyecto B. Y igual, pues, como esto es algo... Si hay tiempo, puedo hacer una observación. Sí, aunque no sé, Maribel, estabas antes, ¿querías hacer una pregunta? O sea, era en relación a esto, pero también quería hacer como unos comentarios generales. O sea, sí que me parece, desde un espacio como este, dentro de la antropología y también desde el marco de la universidad, que yo creo que también tenemos que evitar, porque no estamos maquillando ni estamos en ningún momento camuflando información. Yo creo que eso es un punto de partida que tenemos que tener claro. Otra cuestión es que la metodología que nosotros tenemos y la mirada en la que nos acercamos en la realidad nos lleva a eso, a que no sabemos de toda la información y de todo lo que está pasando ahí, qué es lo más significativo y qué es lo que va a ser más aprensible dentro de que las investigaciones las hacemos en unas condiciones de tiempo, de preparación. Entonces, lo digo esto también porque ya no es solo el marco de la universidad, sino un marco en el que nos estamos moviendo con otro tipo de instituciones, estamos solicitando financiación. Entonces sí que me parece que es muy importante que expliquemos cómo hay una serie de características y de peculiaridades que tiene la etnografía que hacen difícil, primero, preestablecer que haya un formulario de consentimiento, por ejemplo, oral o escrito, y que ese sea homogéneo para toda la población de estudio. O sea, yo creo que ahí sí que tenemos que hacer un debate fuerte, y no es que estemos engañando y camuflando, ni adaptándonos, sino que aquí hay una parte en que tenemos que traducir y tenemos que poner por encima al objeto de estudio de quién, o sea, y convertirlo realmente en un sujeto de estudio, ¿no? Y por eso también me parece importante todo esto, cuidar ciertas prevenciones a la hora de tratar este tema. Porque yo sí que creo que aquí esto nos puede llevar a que construyamos una imagen de la propia etnografía que es falsa y errónea, ¿vale? Y por eso me pongo así un poquito bien. Ya paso al segundo tema. Y ahora, a ver, en primer lugar me parecía muy importante felicitaros en público, porque yo creo que aunque habéis planteado todos los trabajos como si fueran de una manera incipiente, que está, pero a veces son trabajos maduros en ese sentido. Aquí lo que habéis planteado es la parte metodológica, ¿vale? Pero hay que empezar ya con una parte metodológica y ya planteándose cuestiones del tipo que habéis hecho para que luego poder llegar a unos buenos resultados. ¿Bien? Entonces, en el sentido también de decir, felicitaros por esa tarea que habéis hecho también de reflexionar y de dar cuenta y de contarlo aquí, ¿no? Me parece muy bien. Y ahora sí, seleccionando a cada uno de vosotros, sí que os quería lanzar como una pregunta, no tanto para que la contestéis, como para invitaros a que la tengáis en cuenta, a ver, para que no se me vaya. Todo lo de la etnografía virtual. Yo creo que todas las personas que hemos hecho investigación etnográfica, cualitativa, a partir del 2002-2003, que yo es en el momento en que estaba trabajando y se incorporan las nuevas tecnologías, no hay ninguna etnografía posterior, o sea, desde hace 10 años, que sea ajena al tema de las nuevas tecnologías. Vale. Esto
A veces hemos escrito más sobre ello y a veces no hemos escrito, pero yo sí que creo que es un tema que está presente en todas las investigaciones. En tu caso es algo central y me parece muy acertado que reflexiones sobre todo eso, ¿vale? Luego, decías ahora, al final todo lo virtual fue la manera de entrar, lo primero, pero luego se quedó en lo último, ¿vale? Entonces, no sé, que contaras si realmente se ha convertido en lo último o que tú ahora estás centrada en otro tipo de interacciones, en otros niveles de espacio, está. Pero lo que me refiero es que yo creo que paralelamente lo virtual siempre está ahí mismo, ¿vale? Y me parece que también tenemos que hacer un esfuerzo de incorporarlo metodológicamente e incorporarlo teóricamente, que esa sería tal. Entonces ya también hay que también pensar en todo ese tipo de, ¿no? de contrastes, ¿no? que podemos encontrar entre unas realidades y otras. Si quieres luego me contestas, no, voy así y así termino, ¿vale? Y así doy paso al compañero. Juan Francisco, a ver, me ha parecido muy interesante como que has intentado ordenar y estructurar muy bien y me da la sensación que has acabado de una manera muy lineal, como si realmente los discursos se articularan perfectamente con las prácticas, con los roles, ¿no? Y si, ¿no? Me parecía como que te quedaba muy bien montado al final el puzzle. Entonces a lo mejor, o sea, creo que ha sido muy acertado para personas que no conocíamos tu trabajo y para de una manera entender esa realidad, pero te quería preguntar un poco qué sinsentidos o qué contradicciones hay y qué tensiones puede haber entre las interpretaciones que hacen los lamas, ¿no? y la de diferentes actores sociales, y entiendo que también en función de cuál es su relación con, o el conocimiento o la involucración que puedan tener con esas creencias. Bien, luego, Alay, gracias por ese ejercicio de honestidad, de mostrarte públicamente, que yo creo que es un aprendizaje y también es otro estilo que yo creo que tenemos que defender dentro de la academia. Entonces yo te quería preguntar, porque has terminado diciendo la división entre lo objetivo y lo emocional. ¿Es real esta división? Te preguntaría. O sea, ¿las emociones no están siempre en la vida? ¿Solo están en determinados momentos en la vida? ¿O solamente vemos determinado tipo de emociones? Pero yo voy a contestar ahora, es que me tengo que ir a trabajar, Maribel. No, prefiero quedar a tomar. O sea, vale. Pues lo siento mucho, pero es que me tengo que marchar a trabajar. Vale. Gracias. Bueno, no sé si. Bien, y lo último, Ernesto, ¿no? Esteban. Has hecho una apuesta más, en vez de hablarnos de lo metodológico, has intentado, yo creo, hacer más una reflexión más teórica sobre la realidad que estás investigando. Entonces, sí que me faltaría que nos contaras de alguna manera también las dificultades que han tenido tus compañeros para acceder a la población, al objeto de estudio, que nos contaras un poco de eso, ¿no? Porque yo creo que ahí también como que te has querido esconder un poquito, ¿no? Y que muchas gracias, A ti, bueno, eran preguntas que se llevaban ellos a casa, ¿no? Más bien, es que lo digo porque no tenemos... Por eso, que hables si es el compañero y si queréis podemos quedar... Es que soy 35, entonces Rafael todavía quería comentar una cosa, yo creo que con él ya podemos cerrar, ¿no? Y luego ya si queréis podéis comentar, ¿no? ¿Parece? Sí, muy breve. Yo he visto que la observación participante nunca es totalmente neutral ni aséptica, lo habéis dicho vosotros mismos, casi todos, que es una implicación subyacente, sobre todo en la construcción del conocimiento. Y cuando no hay esa construcción del conocimiento, porque no se permite esas interrelaciones con el objeto observado o con el grupo observado, pues luego al final del trabajo, de la investigación, hay que devolverlo a los sujetos observados, porque ellos de alguna forma el trabajo ese pertenece, no solamente pertenece a ti, sino pertenece a toda la comunidad, a los observados y a los observantes. Pues, ¿qué opináis? Bueno, pues por comentar
algo así rápidamente, pues decir que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Rafael, que al fin y al cabo el trabajo que nosotros hacemos en parte y no solo en parte, sino que se lo debemos a ellos, y al fin y al cabo nuestro trabajo está basado en lo que hacen ellos y en sus vidas, sus cotidianidades, sus reflexiones y demás, con lo cual, aunque esté elaborado por nosotros, pero podríamos verlo como una compilación, aunque no es solo eso, pero evidentemente es parte suya también. En eso estoy de acuerdo contigo. Y bueno, respecto al comentario que me has hecho, pues posiblemente sí, posiblemente lo haya elaborado de una manera demasiado armoniosa y no me haya centrado en los problemas que hay, no, pues seguro. Ahora, sin sentidos y contradicciones, pues hay muchísimos, evidentemente. Evidentemente la interpretación que pueden hacer los miembros del centro de las prácticas que hacen, y que es una interpretación basada en su propia práctica y en el discurso que le dan los lamas, y más lo que han oído en clases de filosofía la semana anterior, cómo lo configura cada uno, evidentemente no lo hace todo el mundo de una manera coherente y tal. Me hubiera gustado extenderme más en ese aspecto, pero bueno, puedo entender lo que dices y lo tendré en cuenta en la próxima ponencia así cortita. Tendré más. No hace falta, que estaba muy bien. No, pero sí entiendo lo que quieres decir. A mí sí me gustaría concretar lo de Maribel porque me parece muy interesante lo que planteas. Y además, por dos partes. Por eso te decía al principio, cuando hemos terminado, que era un principio y un fin la etnografía virtual, porque es de la que parto, pero es la que me acompaña hasta que termino la investigación. No puedo obviarla. Mi nexo de comunicación y incluso mi diccionario, ¿sabes? De esa religión en concreto. Yo necesito comunicarme con ellos a través de ese medio. Y ese medio es parte de ellos, entonces no puedo obviarlo durante el resto de la comunicación porque ellos lo usan constantemente como medio en su vida. Su aprendizaje lo hacen a través de ahí. Por otro lado, sí que en cuanto a la conceptualización, evidentemente desde que existen las nuevas tecnologías, pues todos tenemos acceso y doy por hecho que todas las investigaciones parten como método o herramienta para su trabajo del ciberespacio o de lo virtual o de cómo se quiera catalogar. Yo las definiciones que he visto que se vienen usando en la antropología, como la de Teillet, o la de Haim, Hauser y otros muchos, a mí me parecen insuficientes porque, a mi parecer, claro, y es lógico, cada uno lo conceptualiza desde su punto de vista para su trabajo de campo que está haciendo. Y lo hace útil, por lo menos lo que yo he visto, que seguro que hay mucho más. Si yo a eso lo junto con los conceptos tradicionales o básicos que he aprendido de lo que es la etnografía, lo que es la observación participante y demás, a mí se me hace necesario de repente crear un concepto nuevo que embarque tanto por eso, porque es obvio que la etnografía virtual va a estar ahí. Y si no le damos una teoría, es como que se queda como un elemento flotante que no está en ninguna parte. Es decir, bueno, pues ya que hemos asumido y lo utilizamos como herramienta, conceptualicémoslo, no sé, dejémoslo en un marco. Y a mí por eso lo lanzaba un poco ahí como último, porque me parece importante darle cabida. Bueno, el debate es interesante y podríamos estar aquí hablando un montón de tiempo, pero la verdad es que nos hemos pasado ya 10 minutos y lo tenemos que dejar. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido hoy a esta jornada, gracias si ayer también vinisteis y habéis repetido. Y bueno, yo para finalizar sí que quería pedir también un aplauso para los compañeros y las compañeras, porque no es fácil subirse aquí a esta mesa y presentar las líneas generales de los trabajos, que es algo personal, muy particular, se sufre mucho, se pasa mal y en cierto modo yo creo que te sientes un poco desnudo teniendo que hacerlo aquí. Así que nada, ha sido un placer poder celebrar esta mesa redonda, esperamos que se pueda volver a repetir y bueno, que estamos a vuestra disposición como grupo, como equipo, también Maribel, Mónica, para lo que haga falta para estos temas, contad con nosotros y nada, que hasta la próxima.